Bien, vamos a esperar a ver si se conecta un poquito más para continuar. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, les decía de que la capacidad de ser parte no significa que inmediatamente se adquiere la capacidad procesal. El juez debe de revisar tanto la capacidad que se tiene para ser parte como la capacidad procesal. En el derecho penal, por ejemplo, la capacidad para ser parte ya está terminado en cuanto a la titularidad de la acción penal que establece el Código Penal. Y esa titularidad, que es lo mismo de la capacidad de ser parte, se determina según el tipo de delito de lo que se trata el asunto. No siempre el ejercicio de la acción penal, es decir, la acusación, la ejerce no siempre el Ministerio Público. Hay tipos de delitos que no son asuntos del Ministerio Público. Hay otros de que son exclusivos para la víctima, entonces no tiene el Ministerio Público esa capacidad de ser parte en el proceso por el tipo de delito que se trata. Este es el caso de los delitos de acción privada, ya que no tiene el Ministerio Público esa capacidad de ser parte en un proceso, no va a ejercer la acusación. De esta forma, en el derecho de familia también se va a determinar esa capacidad de ser parte en el proceso. Y la capacidad procesal, entonces, también. En la doctrina ha establecido una forma para distinguir entre la capacidad, la legitimación procesal y la legitimación de la causa. Sí, la legitimación procesal en cuanto a que yo soy legítimamente el dueño del proceso o represento al dueño del proceso, ¿sí? Al actor de la demanda o al demandado. Eso en cuanto a la legitimación procesal, pero también hay legitimación en la causa. La legitimación en la causa, no soy dueño del proceso, no fui yo quien inició el proceso con la presentación de una demanda o no soy yo el demandado, pero en esa causa que está conociendo ese órgano judicial o ese tribunal de justicia, hay asuntos que a mí me interesan, aunque no haya sido yo el actor de la demanda, ni que yo soy el demandado. Pero ahí dentro hay un asunto que a mí me interesa. Y entonces aquí estamos frente a una legitimación en la causa. Y yo voy a entrar a ese proceso para determinar al juez de que yo también tengo derecho de estar en ese juicio. Se ha definido la legitimación procesal como aquella actitud
o idoneidad para actuar en el proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro. En este caso, es precisamente esa capacidad de ser parte. Yo soy parte porque tengo el ejercicio de un derecho propio, yo soy titular de un derecho, o tengo esa actitud de que un juez o un tribunal de justicia declare o reconozca un derecho, como el caso, por ejemplo, de la declaratoria de heredero. No tenemos ahí un título que nos acredite como heredero, pero sí estamos entre los nombrados en el Código Civil a ser llamados a la herencia cuando el causante, es decir, la persona que ha fallecido, no dejó un testamento. Entonces, eso me da la capacidad de ser parte. Pero además de eso, puede ser esta legitimación procesal de que yo la ejerza en representación de otra persona. La legitimación procesal no es solo para el dueño del propio derecho, sino que tengo legitimación procesal, es decir, de participar en cada una de las actividades del proceso, pero en representación de aquel que me ha asignado como representante en la causa o en el juicio, ¿verdad? Y esta legitimación procesal se da en el proceso cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene la actitud de hacer valer el derecho que se va a cuestionar en ese juicio, ¿verdad? O lo que se está poniendo en conocimiento del Tribunal de Justicia. O bien porque se ostenta o se perfila como el titular de un derecho, ¿verdad? Porque tiene el derecho propio o porque tiene la representación legal de aquel que tiene el titular del derecho o que ostenta ser titular de un derecho, en el sentido que les digo, ¿verdad? Que nosotros podemos ir a un órgano jurisdiccional para el resguardo, la protección de un derecho ya reconocido a través de un título o para que se resguarde aquel derecho que nosotros ostentamos sea reconocido y además sea declarado por un tribunal. Pero también esa capacidad para ser parte, decíamos, ¿verdad? Que puede ser vista también como una legitimación en la causa. Para que sea una legitimación en la causa, es que nosotros vamos a ver, perdón que me voy a regresar con esto, aquí en la legitimación procesal, ¿verdad? Todo aquel que se ostenta como acreedor o titular o se ostenta por un título, ¿verdad? O un derecho que ya es resguardado por la ley. Y la legitimación en la causa por aquel derecho que se está debatiendo en el proceso, ¿verdad? Y que yo tengo interés en ese asunto. Es decir, yo no presenté la demanda o yo no presenté la acusación, pero sí tengo esa actitud de comparecer al juez y de ser llamado a la oposición porque hay un interés que se está debatiendo en ese juicio y que a mí también me alcanza el derecho. No sé si ustedes ya han escuchado eso del tercer opositor. Tiene una legitimación en la causa porque también tiene un derecho que puede ser igual o mayor de aquellos que ya están en el proceso y se entra
como como un tercero opositor. En los asuntos, por ejemplo, de la declaratoria de heredero, supongamos que se pretende un juicio donde hay 4 hermanos, pero de esos 4 hermanos son 2 los que están como actores, o sea, los que son parte ya en el proceso. En la declaratoria de heredero, la contraparte realmente se hace frente al Estado, la municipalidad, porque aquí lo que hacemos nosotros es solicitarle al juez que nos declare heredero. Entonces esa es el reconocimiento, la declaración de un derecho a heredar. No hay en sí una contestación de demanda, no hay un demandado, porque esta es una solicitud que se hace. Pero entonces aquellos otros 2 hermanos que también tienen derechos iguales, no son los que iniciaron el proceso, pero sí tienen esa legitimación de la causa y pueden entrar y convertirse en partes también de ese proceso que ya se ha iniciado, ¿verdad? Y que el juez lo va a juzgar. Y en este caso, entonces, el judicial va a analizar de que se reúnan esas actitudes y que se reúna esa capacidad tanto de ser parte en el proceso como la capacidad procesal o la capacidad en la causa. En la capacidad de la causa, entonces, o del juicio, que también así se le conoce, la capacidad de legitimación procesal, lo va a hacer aquel que actúa frente o en representación propia de su propio derecho, o sea, como titular de su derecho, pero también lo tiene aquel que ostenta esa capacidad de causa con la representación del derecho de otro. Y en la presentación de aquel que tiene igual o mejor derecho ante esa situación que ya se debate dentro del proceso. Y el juez, este examen de la capacidad de ser parte y la capacidad o la legitimación procesal y la legitimación de la causa, el juez la debe de analizar previo a la aceptación o la admisión de la demanda, que es en cuanto a la representación o la capacidad procesal, ¿verdad? Que se tiene para comparecer. En la legitimación, ¿qué es lo que el juez analiza o qué es lo que el juez va a revisar en la legitimación procesal? En que ese poder que ha sido otorgado para representar al dueño del pleito, sea demandado o sea demandante, que reúna todos los requisitos que la ley exige para ese tipo de representación. Y entonces puede ser de que no esté legitimado, o sea, tiene una representación, pero no está legitimado para la causa. Creo que el sábado pasado o el anterior les hacía el comentario sobre una demanda o la solicitud para la disolución del vínculo matrimonial, por ejemplo. El Código de Familia establece de que las partes, es decir, cualquiera de los cónyuges que quiera ya hacer la separación del matrimonio o la disolución, mejor dicho, del matrimonio, puede hacerlo por sí solo, puede ir y comparecer y presentar la solicitud de disolución del vínculo matrimonial por sí solo, o lo puede hacer a través de un representante legal. Y sí, ha nombrado a un representante, pero para tener la legitimación procesal,
y de la causa específicamente para la disolución del vínculo matrimonial, el juez va a analizar y lo hace de oficio de que si ese poder que ha sido otorgado reúne los requisitos que ya establece el artículo 470, si no me equivoco, del Código de Familia, que establece que esa representación exclusivamente para la disolución del vínculo matrimonial debe hacerse la inserción de la demanda, debe establecerse de que sobre los asuntos de la distribución de los bienes, por ejemplo, debe establecerse que si hay niños y debe de solicitarse los alimentos. Todo eso debe establecer el poder para solicitar la disolución del vínculo matrimonial. Pero el tipo de poder que se otorga debe de ser un poder especialísimo. Esto exclusivo para la disolución del vínculo matrimonial y cuando están todos los accesorios, las pretensiones accesorias que ya decía, de los bienes, de los hijos, si es que lo hay el caso, ¿verdad? Pero aún no habiendo hijos y no habiendo bienes, el Código de Familia dice que la representación se va a hacer y se va a legitimar con un poder especialísimo. Cuando se trata, siempre hablando del Código de los Asuntos de Familia, cuando se trata de una demanda exclusivamente de alimentos o para revisar los alimentos, la legitimación procesal, ¿sí? Ese poder que ha sido otorgado, el juez lo va a revisar y aquí el código no exige de que sea un poder especialísimo. Puede ser un poder especial, inclusivamente para ir y representarlo ante el juez para la revisión de los alimentos o para solicitar el monto de los alimentos, ¿no? Que se establezca la obligación de los alimentos, o puede ser un poder general judicial, que este tipo de poder general judicial básicamente funciona para los demás asuntos que no sean de disolución del vínculo matrimonial. Entonces, se tiene como eso. En el caso del derecho penal, por ejemplo, la legitimación procesal, el juez lo va a revisar en que si se hace a través de un representante que se haga con un poder especial para acusar, en el caso que sea para ejercer la acusación. La legitimación procesal, en el caso siempre de derecho penal, pero es para la defensa, no es necesario que el defensor acuda con un poder de representación. Basta con que el acusado o el querellado lo nombren como su representante y entonces ya está legitimado para comparecer en la causa y para participar en todos los actos procesales, ¿verdad? Entonces, esto en cuanto a las partes, y vamos a definir nuevamente que las partes del proceso es el actor, es el demandado, es el acusado, es la víctima en el caso del derecho penal. Y la legitimación procesal y la capacidad procesal se identifica o se analiza desde aquel poder de representación que ha otorgado el actor de la demanda o el demandante para que otro en su nombre acuda y lo represente en el proceso o en el juicio, ¿verdad? Y esta revisión de la legitimación del proceso y la legitimación de la causa
son parte de aquellos presupuestos procesales y que el juez lo va a revisar y lo va a analizar de oficio, sin necesidad de que alguna de las partes tengas entendido como actor o como el demandado, lo soliciten al juez que lo revise. Eso lo hace el juez de oficio y de previo a la admisión de la demanda o de la acusación, si fuera el caso, en el derecho penal. Si hay alguna pregunta. Bien, entonces si no tienen preguntas, entonces terminamos acá y nos encontramos el próximo sábado. Espero el próximo sábado podamos poder visitarlos en el salón de clase para continuar este estudio. Entonces que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el próximo sábado para seguir con nuestro estudio de la teoría general del derecho procesal. Que tengan buen día a todos.